Hoy al filo, el maestro Iván López Reynoso, primer director mexicano en la Filarmónica de Zúrich. Qué gusto saludarte, maestro Iván López Reynoso, primer director mexicano en la Filarmónica de Zúrich. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, muchas gracias y muy emocionado todavía después de este periodo intenso que tuve en Zurich. Bueno, ahorita estás en Estados Unidos, tienes una agenda llena. Platícanos, por favor, ¿dónde empieza tu carrera? Bueno, afortunadamente llevo 10 años ya cumplidos de mi debut internacional con una gala de ópera importantísima que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes. En 2014 dirigí por primera vez en Italia. Empecé estudiando música muy pequeño en Guanajuato. Yo soy de Guanajuato, una familia de ingenieros, no de músicos, siempre con vocación en la dirección de orquesta. Y después me fui a vivir a la Ciudad de México, estudié en Ciudad de México, después viví en Alemania. Es decir, son ya muchos años en esta vida cultural, en esta vida musical. Y ahora por primera vez tuve el privilegio de estar en la Casa de Ópera de Zúrich, que es una de las más importantes a nivel internacional y que fue definitivamente una de las experiencias más emotivas y conmovedoras de mi carrera. No, bueno, y además fue un éxito rotundo. Hablabas que desde muy chiquito empezaste a estudiar música y a tocar distintos instrumentos. ¿Cómo decides ser director de orquesta? Fíjate que en realidad la decisión de estudiar instrumentos va a parecer rara, pero la decisión de tomar instrumentos fue porque yo dije que yo quería dirigir. Es decir, no fui un músico que después decidió dirigir, sino yo decidí ser director de orquesta y por ende empecé a estudiar música. Mis papás, al ser ingenieros, no sabían cuál era el camino. Yo a los 2 años, cuando me regalaron Fantasía de Disney, me enamoré perdidamente de la película, imitaba todos los movimientos, me subía a un cajón a jugar a Ajá. dirigir y por ende mis papás vieron que ese juego era algo muy en serio. Preguntaron a conocidos que tenían en la orquesta de la Universidad de Guanajuato y dijeron que es que yo tenía que estudiar desde ya los mayores instrumentos posibles, ¿no? Y es así que empiezo pues esta formación sabiendo que yo quería ser un director de orquesta. Entonces, afortunadamente tuve una muy buena guía desde pequeño que me acompañó todos mis años de formación y todavía, porque el director de orquesta en realidad nunca deja de aprender. Platícanos qué es un director de orquesta. Bueno, el director de orquesta se le conoce como esta figura que toma una batuta y se para enfrente de un grupo de músicos a mover las manos y esas manos tienen una serie de significados, una serie de mensajes que compartir a los músicos que está dirigiendo, ¿no? Pero en realidad el director de orquesta es mucho más que mover las manos. A mí siempre me gusta mucho decir que el director de orquesta se puede comparar con un chef. El chef tiene enfrente una serie de ingredientes, una serie de elementos que lo van a ayudar a preparar un platillo y para ese platillo existe una receta. En el caso del director de orquesta, la receta es la partitura, es la música y los ingredientes son los músicos, ¿no? Y dependiendo de cómo combinas esos ingredientes, cómo los mezclas, en qué orden, si le agregas un poco más de esto, un poco más de lo otro, es que da como resultado tu platillo final, que es la interpretación de una obra, ¿no? Entonces, no es nada más mover las manos, claro que mover las manos es parte fundamental del trabajo, es lo que al final se refleja en las funciones, pero el trabajo es mucho más allá de ponerse en el podio a gesticular o a hacer movimientos, ¿no? Es en realidad un gran cocinero o un moderador, también podemos llamarlo así, en un debate entre muchas personas que forman parte de este gran enramado que es una orquesta. Iván, cuando leía tu currículum, y te veía, me llamaba mucho la atención tu juventud y la experiencia, la vasta experiencia y el recorrido que has hecho por el mundo, y por distintas filarmónicas, orquestas, como director. Muchos
integrantes de distintas orquestas o filarmónicas son mayores que tú, ¿no? Qué importante ganarse el respeto de gente tan profesional en sus instrumentos y también qué reto, ¿no? Qué difícil. Platícanos cómo ha sido esto para ti. Claro, es efectivamente un gran desafío porque el director joven, a mí me han dicho que soy un director joven desde que empecé a dirigir, todavía lo soy, y probablemente lo de director joven se me empezará a quitar cuando empiece a Ujú. tener canas, ¿no? O cuando me empiece a quedar sin pelo, lo que pase primero. Porque al director se le asocia con este viejo, sabio, de muchos años, de gran experiencia, con cabello cano o sin pelo, en fin. Yo creo que incluso muchos de los músicos que tocan en las orquestas que dirijo tienen más años tocando su instrumento que yo de vida, ¿no? Eso significa siempre un gran reto y a mí me gusta más bien pensar que es un trabajo en equipo. La figura del director de orquesta dictador que impone, que se que se presenta como esta figura absoluta, autoritaria, central, creo que está desapareciendo y está dando paso a una manera de hacer música mucho más en equipo, mucho más cordial, mucho más amistosa, más profesional, pero relajada, ¿no? Y a mí me gusta decir que el director, independientemente de la edad que tenga, convence a los músicos con los que trabaja a través de su conocimiento, a través de su interpretación, a través de sus bases, de su formación. No tiene que ver necesariamente con la edad. Claro que la edad es un factor definitivo, ¿no? De crecimiento y de madurez obvia, pero también la juventud da otras cosas, da frescura, da vida, da nuevas visiones, da nuevas ideas, da nuevas ópticas. Entonces yo creo que todo es válido y lo más importante es siempre ser fiel a la música y honrarla cada momento. Oye, ¿y conoces a todos los miembros y a los integrantes de la orquesta, o filarmónica de la que estás al frente? ¿Sí tienes una interacción? Me imagino que es muy importante, ya que hablas del trabajo de equipo. Claro, de hecho a mí me gusta mucho cuando puedo aprenderme de los nombres de las personas que están en las orquestas, ¿no? Las orquestas en las que he trabajado de manera más permanente, por así decirlo, siempre memorizo los nombres de ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que soy director artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, hay una relación muy profesional, pero también muy cercana. Les hablo por su nombre, nos conocemos desde hace muchos años. Entonces, claro que es parte importante, ¿no? Es como el gerente de una empresa, el director general de un Ujú. equipo, el director técnico de un equipo. Tiene que saber la gente con la que trabaja, ¿no? Porque el liderazgo no es aquel que se impone, es aquel que guía y muchas veces guía con el ejemplo y muchas veces guía con esa, sabiendo que el líder depende de su equipo. El líder solo no hace nada. Oye, y dime, ¿y un director de orquesta cómo estudia? Me imagino que la partitura, pero te pones frente al espejo y con tu batuta, o tocas algún instrumento. ¿Cómo se prepara antes de salir a escena un director de orquesta? Bueno, es una muy buena pregunta. El proceso es muy largo porque en realidad la partitura, como tú sabes, es como el lienzo en el que está el mapa del tesoro, por así decirlo, ¿no? Tú sigues las instrucciones del mapa del tesoro y vas a llegar al cofre de oro, y en la partitura tú sigues las notas y vas a llegar a una interpretación. Pero en realidad es mucho más allá porque muchas veces las partituras no tienen toda la información. Hay que pensar que muchas veces los compositores escribían sabiendo qué músicos la iban a tocar, sabiendo que en la época se sabía perfectamente el estilo y que no tenían que ser tan específicos, o muchas veces lo decidían todo en el transcurso de los ensayos, y por ende la partitura es un referente, es una base, es un punto de partida, pero pensemos que en la partitura de director de orquesta están todos los instrumentos. Entonces, claro que es un proceso lento porque hay que ver qué papel juega ese instrumento en ese momento, ¿no? No siempre juegan el mismo rol. En la orquesta es como un juego de relevos, ¿no? A veces te toca
A veces te toca ser jefe, a veces te toca ser líder, a veces te toca ser su chef, a veces te toca ser chef, a veces te toca ser mesero. Y eso es lo bonito de la música, ¿no? Tienes una serie de roles que ejecutar como músico y el director tiene que saber qué función cumple cada instrumento. Entonces, yo estudio mucho al piano, tocando lo más que puedo al piano, traduciendo el lenguaje de todos los instrumentos al teclado y de esa manera entrar en el mundo sonoro del compositor, ¿no? Porque claro que el compositor tiene una imagen sonora, tiene una personalidad sonora y esa es la que tenemos que descifrar los directores cuando estamos estudiando, analizando una partitura. Iván, siempre que pues se hablan de éxitos, por supuesto que vienen por delante algunos fracasos. Háblanos de alguna presentación en donde la batuta se fue por otro lado o qué pasa cuando te equivocas. La magia de la música es que es un espectáculo artístico que se cocina al minuto, ¿no? O sea, el director y los músicos están ahí tocando en ese momento. Entonces, cualquier cosa puede pasar. A diferencia de, por ejemplo, el cine, que el cine ya está editado, revisado, mezclado, etcétera, etcétera, etcétera. El concierto se ejecuta al momento, ¿no? Como la danza, como el teatro.